Amada Iglesia, buen día. Damos gracias al Señor por un domingo más que Él nos concede poder reunirnos, adorar su nombre y también estar bajo su bendita palabra. Estamos con muchas faltas, ausencias, muchos hermanos con problemas respiratorios. Es bueno que estemos orando por ellos para que el Señor les sostenga y les traiga pronto recuperados de su salud. Bien, les invito en esta mañana a abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 5 inclusive. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5 inclusive. Dice así la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Venimos desarrollando este estudio de la primera carta del apóstol Pedro. En la parte introductoria pudimos ver que las expresiones repetitivas de esta carta es el padecimiento de aquellos judíos que están en la dispersión. Pedro está justamente, y en su último capítulo de la primera carta, diciéndolo, exhortando a estos hermanos que están padeciendo el tiempo de la persecución, el desarraigo de sus ciudades, el salir de su tierra. Pedro les está exhortando a que se anclen nuevamente y que entiendan que ellos están en la verdadera gracia de Dios. El punto es que Pedro se dedica a desarrollar en toda la carta cuál es la profundidad del alcance de esta gracia. Es como que Pedro delimita la situación geográfica en donde los sufrientes cristianos deben pisar para sentirse seguros. Y cuando Pedro desarrolla la carta, la expansión geográfica, el terreno de esta gracia comienza a abrirse. En primer lugar, cuando arrancamos en el segundo sermón, vimos que Pedro comienza desarrollando la gracia como el sitio en donde ellos deben estar pasando la prueba. Comienza mostrando la elección. Comienza diciéndoles: ustedes son elegidos. Y son elegidos según la presciencia de Dios Padre. Estuvimos viendo el alcance profundo de lo que significa el hecho de que Dios, por su soberana voluntad, haya querido preconocernos en la eternidad. Estuvimos viendo que esto no dependía de nosotros, que era de Él. Y estuvimos viendo justamente que el hecho de ser elegidos tiene que ser el fortalecimiento nuestro al estar atravesando las pruebas. ¿Por qué? Simplemente porque si soy elegido desde una eternidad para pasar con Él otra eternidad, es imposible que el desarrollo temporal quede fuera del propósito de Dios. El segundo sermón habíamos visto que no solo la tarea del Padre era justamente
el de preconocer, sino que en su plan redentor, el Espíritu de Dios nos santificaba. Y entonces Pedro les dice, ustedes son elegidos, son preconocidos por el Padre, pero han sido apartados por el Espíritu Santo, en santificación del Espíritu. Y comienza a ampliarse el panorama de la gracia, mostrando que el Espíritu lo que hizo fue regenerarnos, lo que hizo fue otorgarnos la fe, lo que hizo fue otorgarnos el arrepentimiento y lo que hizo fue darnos la adopción. Entonces, ¿cuál es ese sitio geográfico que Pedro delimita? La familia de Dios. La que tiene un Padre que elige, un Espíritu que aplica la redención que el Hijo ha logrado en la cruz. Y en esta mañana, mis amados, quiero acompañarlos de la mano, si son tan amables, a que consideremos un sermón que se llama Soportando las pruebas como herederos de la gloria. Soportando las pruebas como herederos de la gloria. Y este sermón contiene 3 puntos principales. El primero de ellos se titula El origen de nuestra herencia y se extrae de la primera parte del versículo 3, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fuente, ese es el origen de nuestra herencia. En segundo lugar, el segundo punto del sermón se titula El motivo de nuestra herencia y se extrae de la segunda parte del versículo 3, que dice que según su grande misericordia. Ese es el motivo por el cual tenemos la herencia, su grande misericordia. Y el tercer punto del sermón es la posesión de nuestra herencia y se extrae de la tercera parte del versículo 3, que dice: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta es la posesión de nuestra herencia. Y mis amados, les invito a que comencemos a considerar la fuente o el origen de nuestra herencia. Es curioso ver cómo Pedro lleva de la mano a los creyentes que están padeciendo a un acto de adoración en el cual él se pone como ejemplo. Este acto de adoración es: bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos pensaríamos que si hay una iglesia sufriente, un creyente que lo ha perdido todo, una persona que está atravesando una crisis de vida, deberíamos ir justamente a consolarlo. Pedro lo consuela de esta manera. Él lo invita a adorar a Dios. Invita al creyente a adorar a Dios. Es necesario que notemos la manera en la que Pedro los invita a los que están atravesando las pruebas, a que lo acompañen a él en la adoración sincera, sentida de la persona de Dios. Y es por eso que la expresión es impulsiva: bendito sea, bendito el Dios. Cuando Pedro comienza diciendo bendito el Dios y Padre, invita justamente a los creyentes a que reconozcan a Dios como la única fuente de donde procede la herencia espiritual. Pedro lo llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es porque sí. Es una frase que indica una identificación plena de la persona de Dios, nombrada de manera cristiana. No olvidemos que Pedro fue el apóstol designado a los judíos y en su carta tiene un tinte de lenguaje hebreo, porque él trabajó justamente con los hermanos que venían del judaísmo, diferente a Pablo, que fue enviado a los gentiles. Pero es que Dios está siendo nombrado por Pedro de una manera cristiana.
Y él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él les está escribiendo incorporando una diferencia fundamental en la manera de tratar con Dios. Esta manera fundamental de tratar con Dios es que Él lo nomina o lo llama Dios y Padre. Para el judío habitualmente era poco común llamar a Dios Padre. Las pocas veces que lo podemos encontrar, más que todo se refiere a una relación, pero al pueblo en general o para con el pueblo en general, pero no siempre de manera personal o particular. Y Pedro está dando este tinte de cristianismo en la manera en la que llama a Dios. Para el judío históricamente, llamar a Dios Padre era reconocerlo como creador y redentor. Esos eran los pilares en el reconocimiento de la persona divina. El hecho de reconocerlo como creador era resaltado por el poder soberano con el cual Él había creado todas las cosas. Todo judío lo hacía. Y el hecho de reconocerlo justamente como el libertador o el redentor era porque tenían justamente el escenario de la liberación de la opresión egipcia. Pero Pedro está nombrándolo de una manera mucho más cálida, más familiar, más cercana. Él invita a los creyentes judíos de la dispersión, atravesando la prueba, a que adoren a ese Dios, al Dios del cristianismo. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto coincide con la misma manera en la que el Señor Jesús llamaba a Dios Padre o mi Padre. Ya Jesús viene rompiendo justamente este modelo judío de ver a Dios de una manera más lejana, sino que ya comienza a tratarlo de una manera cercana. Esta ruptura de la tradición judía la comenzó el Señor, y Él comenzó a llamar a Dios Padre y empezó a mostrar su relación con el Padre cuando estuvo dando su ministerio terrenal. Pero si queremos ir al antiguo pacto y ver cómo los judíos llamaban a Dios Padre de manera grupal, podemos ver Deuteronomio 32:6, cuando dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Sin embargo, Jesús, al llamar a Dios su Padre, está afirmando justamente que Él participaba de la naturaleza divina, tal como Él mismo lo declaró en San Juan 10:30. Cristo pudo decir: yo y el Padre uno somos. Lo sorprendente es que Pedro está llamando a los creyentes a que adoren al Dios del cristianismo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, en San Juan 14:9, pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Señor, al expresar de esta manera su vínculo con el Padre, Él quiere decir que poseían la misma naturaleza divina, compartían la misma eternidad. Jesús aseguró ser totalmente Dios, como Él lo expresa en el Evangelio de Juan, el capítulo 17 y el versículo 5, cuando dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto es lo que está haciendo Pedro. Pedro está llevando a los creyentes a que adoren al Dios del cristianismo. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Cristo mismo mostró, su vínculo con el Padre. Para mostrar su divinidad, Él expresó ser uno con el Padre. De esta manera Jesús deja en claro que nadie puede asegurar que conoce a Dios, a menos que lo conozca a través de Jesucristo.
tal como la palabra lo enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces el apóstol Pablo se dedica también a mostrar lo mismo cuando él le escribe la carta a los de Éfeso. Y en el capítulo 1 y el versículo 3 les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La misma enseñanza apostólica que Pedro y Pablo nos dan, la misma nos da Juan. En la segunda carta de Juan, el versículo 3, dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, si es tan amable, permítame, mi amado hermano, hacerle notar que cada vez que el Nuevo Testamento llama a Dios Padre, hace notar que Él es el Padre del Señor Jesucristo, como también el Padre de todos los que creen en Él. Debemos notar que al llamar Pedro al Señor, Señor Jesucristo, destaca de manera profunda el aspecto redentor de Cristo. Él le llama Señor. Cuando le llama Señor, lo identifica como un gobernante soberano, dueño absoluto de todo. Cuando Él le llama Jesús, lo identifica como el Hijo encarnado. Y cuando Él le llama Cristo, lo identifica como el Rey y Mesías ungido. Pero entonces es algo tremendo, poderoso, la manera en la que Pedro está alentando a los creyentes. Está diciendo: vengan, adoren, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo más sorprendente en esta expresión de Pedro es que lo vincula de manera personal. Está incluyendo un pronombre personal. Está diciendo: este Señor Jesucristo es nuestro. Es nuestro. Y ahí vamos entendiendo por qué Pedro lleva a los creyentes atravesando la prueba a adorar a este Dios. Esa es la fuente de nuestra herencia. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él hace resaltar un maravilloso vínculo con la redención cuando les habla de esta manera. Y Pedro los anima a ellos a que atraviesen el padecimiento aferrados a esta verdad. Él les recuerda que el Señor del universo pertenece a los creyentes, como así también el Jesús que nació, vivió y resucitó por ellos pertenece a los creyentes, y los creyentes pertenecen a Él. Él les recuerda que el Cristo, el Mesías, a quien Dios ungió como el Rey eterno, que les concederá su herencia gloriosa, pertenece a ellos y ellos pertenecen a Él. ¿Qué está haciendo Pedro? Está ampliando aún más el escenario de la gracia. Está detallándoles aún más quiénes son ellos en relación con ese Dios y Padre del Señor Jesucristo. En conclusión, la manera en la que Pedro exhorta a todos los creyentes a atravesar el padecimiento de una manera piadosa es llevándolos a aferrarse a esta verdad de que somos miembros de la familia de Dios, la única familia que tiene
al Creador como Padre y a ese Padre como provisor de la redención. La única familia que tiene al Hijo de la Trina Deidad como soberano, Rey y Señor. Pero no solo eso. Es la única familia que tiene al Hijo de Dios como hermano redentor de todos los que la conforman. Y es la única familia que posee la vida eterna, que no es otra cosa más que la vida del Padre y del Hijo. Y es la única que posee una herencia gloriosa y eterna que no se destruye con la persecución. Y yo quiero en esta mañana llevarte de la mano a considerar estas reflexiones. Dime, mi hermano, ¿adoras a Dios en el tiempo del dolor de la misma manera en la que lo haces en el día del bien? Te voy a invitar a recorrer un camino imaginario en este momento. Si el Señor tomara un papel y anotara en ese papel lo que Él escucha decirte en el día de la prueba, todo lo que tú dices, cuando ningún hermano te ve, cuando tu esposa no te escucha, cuando tu esposo no te escucha, cuando tus hijos no te escuchan. Si Él tomara esa anotación de todo lo que Él escuchó de ti, ¿te animarías a que lo muestre en público a la iglesia? Si tu respuesta es no, si eres tan amable, dime por qué. ¿Se leerían quizás insultos? Dios es esto, Dios es lo otro, no me escucha, no me ama, no me oye, promete y no cumple. ¿En esa hoja se leerían expresiones de enojo? Maldita vida, ¿para qué vivir así? Quizás se leerían expresiones de incredulidad. ¿Así es Dios? Posiblemente no quieres que se muestre la hoja porque hay expresiones de envidia. Ah, pero aquel no hace nada y mira todo lo que Dios le da. Pero yo no puedo lograr lo que quiero. Permíteme proponerte algo, mi amado. Asegúrate desde ahora en adelante glorificar al Señor en adoración, aún en medio de las circunstancias más incomprensibles. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre. ¿Por qué? Porque Él es el Padre del Señor Jesucristo, que es tu Redentor. ¿Por qué? Porque Él te ha incorporado en su familia y su familia tiene un propósito. Todas las circunstancias de la vida, por más incomprensibles que sean, están vinculadas a ese Dios y Padre del Señor Jesucristo que nos ha prometido una herencia de gloria, la cual no se destruye con el tiempo ni con las pruebas.
Glorifica al Señor en adoración, aún en medio del dolor. De tal manera que si el Señor te pidiese nuevamente anotar todo lo que tú dices en secreto, cuando estás atravesando el tiempo de dolor, tú no tengas problema de que sea mostrado en público, porque va a ser para crecimiento de la iglesia. ¿Has meditado que las pruebas terrenales son cada vez más difíciles de atravesar en la medida en que más amas este mundo? No es que Dios no te contesta, es que Dios ya te dijo que no ames tanto lo que se ve resentido por la prueba. Ellos lo estaban perdiendo todo, pero Pedro les dice: tienen una herencia gloriosa, es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y entonces lo que hace Pedro es decirles: vean la herencia y adoren a la fuente de ella, es Dios, aún que estén en el dolor. Pedro les provee justamente a los hermanos una manera piadosa de atravesar el padecimiento terrenal y les invita a mirar hacia una herencia en una vida mejor. Pedro nos invita a que hagamos carne propia, a que practiquemos la experiencia de Pablo. Cuando él les escribe la carta a los Corintios, su segunda carta, el capítulo 4, él dice lo siguiente, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Comienza a decir: ¿cómo estamos? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. El punto es preguntarnos por qué. ¿Cómo es que la reacción de Pablo pueda ser estar verdaderamente contenido cuando lo están persiguiendo? A mí me persiguen, pero yo no me siento desamparado. Estoy lleno de tribulaciones, pero no siento angustia. ¿Cuál es el secreto de reaccionar de esa manera? Él mismo lo dice en el versículo 18. ¿Sabes cuál es el secreto? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tú te preguntas cómo es que Pablo pudo reaccionar de una manera piadosa a una situación caótica como la que él plantea, la única respuesta es: él estaba aferrado a la herencia venidera. Te invito, mi amado hermano, a que dejes de llorar lo que perdiste, a que dejes de enojarte por lo que no tienes, a que dejes de torturarte por el hecho de que tu vida no sea tal cual como tu mente lo organizó, y a que comiences a entender que del hombre son las disposiciones del corazón, pero el Señor ordena los pasos, y que hay una herencia mejor a la cual vamos caminando todos. Segundo punto del sermón: el motivo de nuestra herencia.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo un lenguaje filial, toda una expresión familiar en la cual somos incorporados por redención. Pero hay un motivo por el cual nosotros estamos ahí. Y la respuesta de Pedro amplía aún más el concepto que ellos tienen de la gracia. Saben, ustedes tratan con un Dios que es grande en misericordia, que según su grande misericordia. Pedro continúa enseñándoles a los hermanos que el motivo por el cual Dios concedió la vida eterna y herencia de gloria a los creyentes, es decir, el motivo por el cual los hizo partícipes de la vida que goza el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que no es otra cosa más que la vida eterna, el único motivo es por su grande misericordia. Y es la misma enseñanza que Pablo les transmitió a los hermanos en Éfeso cuando él les escribe en Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Exactamente la misma enseñanza es la que Pablo le recuerda a Tito en el capítulo 3 y el versículo 5, cuando él dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Él lo hizo por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La misericordia activa de Dios es lo que provocó justamente la obra del Espíritu en santificarnos, para incorporarnos por adopción a esta familia que va camino a la gloria. El secreto es que Pedro les está diciendo, ustedes están en la verdadera gracia de Dios. Pero Pedro, me están persiguiendo, siente el ruido del acero, me buscan para matarme. Tú estás en la verdadera gracia de Dios. Pastor, perdí todo. Tú estás en la verdadera gracia de Dios. Nada de lo que pasa está fuera de su plan. La misericordia de Dios está centrada en la miserable condición del pecador. Y el Evangelio está motivado por compasión de Dios hacia los que están muertos en sus delitos y pecados. Todos los que tratamos con Dios y que somos salvos, alguna vez estuvimos en esa condición, movidos por un corazón engañoso, amantes del pecado, con una mente corrupta, con un corazón lleno de deseos malvados, que nos esclavizaban y que nos dirigían al castigo eterno. Pero fue Dios quien por su misericordia mostró compasión hacia nuestra condición desesperada y perdida y nos redimió. Pedro, cuando habla de que por su misericordia nos ha otorgado una herencia, les hace recordar que a pesar de que estén en la prueba, un día fueron rescatados del infierno mismo. Les hace recordar que a pesar de que estén en la persecución y en el dolor, un día fueron cobijados por el Dios eterno que los introdujo en su familia. La misericordia tiene que ver con una condición miserable de la persona, mientras que la gracia tiene que ver con su culpa, lo que provoca tal condición.
Y esto nos lleva a entender que la misericordia divina lleva al pecador desde la miseria a la gloria, o sea, le provee un cambio de condición. La condición de ustedes ya es diferente. Ustedes pueden estar siendo probados, pero bajo su condición de redimidos por misericordia. El problema del humano es que en el momento en el que la vida lo aprieta, se enfoca en el aprete de la vida y deja de mirar la gracia en la que está posicionado. La gracia divina lleva al pecador desde la culpa a la absolución o al perdón. O sea, la gracia provee un cambio de posición, pero la misericordia provee un cambio de condición. Pero pastor, perdí todo, sos rico. Eso les dice Pedro. Dejé mi casa, lo que tanto me costó, sos rico. La misericordia de Dios te ha trasladado de una condición miserable a una gloriosa. Cuando tomamos el Nuevo Testamento podemos ver la manera en la que el Señor decide mostrar la misericordia de Dios, la cual Él quiere exteriorizar y mostrar a las personas, y Él decide hacerlo a través de las sanidades. Porque Él está mostrando que Él representa al Dios misericordioso. En San Mateo capítulo 4 versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Cristo pudo haber demostrado su deidad de muchas otras formas, pero Él decidió hacerlo a través de sanidades que ilustraban de manera clara el corazón compasivo y misericordioso de Dios. Los milagros que el Señor realizó prácticamente desterraron la enfermedad en Israel en ese tiempo. Y eran usados para mostrar al Dios misericordioso que ellos estaban acostumbrados a leer en el Antiguo Testamento. En Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. También en Miqueas capítulo 7 y versículo 18 podemos leer: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Y la palabra es clara cuando nos enseña que este Dios, de una manera soberana y libre, concede esa misericordia a quien Él quiere. En Romanos capítulo 9 versículos 15 y 16 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es que Pedro está llevando a los creyentes sufrientes a entender que por su infinita compasión y por su libre, abundante e ilimitada misericordia, Dios decidió otorgarnos la vida eterna, que no fue por algo que nosotros pudiésemos haber hecho, ni tampoco porque lo mereciéramos en ninguna manera, sino simplemente porque Él lo quiso. Y de esta manera los anima a aferrarse de todo corazón a este Dios
Este Dios que el apóstol Pablo llama en 2 Corintios 1:3, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pastor, ¿por qué perdí? Pastor, ¿por qué paso por esto? Porque Dios lo quiere. Porque Dios lo quiere. Si frente a la prueba te enfocas en la comodidad emocional de la cual estás ilusionado, dudo que la atravieses con gozo. El apóstol Pablo, cuando lo perseguían, tenía su mirada anclada en las cosas que no se ven. Nunca sufrió por lo que perdió, por el harapo que vistió o por la comida que no tuvo. Siempre estuvo gozoso por la gloria venidera. Es que ese Padre es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En resumen, ¿cómo puedo enfrentar yo la prueba de la vida? La prueba de la vida la debes enfrentar entendiendo que estás en la verdadera gracia de Dios. La de un Dios que te elige, la de un Dios que te redime en Cristo, la de un Dios que te santifica en el Espíritu Santo, la de un Dios que te incorpora por adopción en una familia exclusiva, a la cual le ha garantizado una herencia eterna. Y que todo esto es motivado solo por su misericordia. Y permíteme llevarte de la mano, mi amado hermano, en esta mañana que reflexiones lo siguiente. ¿Tú eres consciente de que Dios tuvo misericordia de ti, no porque lo merecieras? El tremendo problema del hombre en la prueba es que le exige a Dios como si Él fuese merecedor de algo. Desde el momento en que el humano, por orgullo del pecado, se cree lo que no es y comienza a exigirle a Dios de que le provea la situación cómoda la cual Él quiere tener y no la tiene, desde ese momento entra en rebeldía. Ahí empiezan los cuestionamientos. Y ahí el Dios de toda misericordia y de toda consolación pasa en tu corazón a ser el Dios malo, insensible, de oídos cerrados, que nunca escucha, cuando nunca dejó de ser Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nunca dejó de ser. El problema no es Él. El problema es nuestra soberbia. Nos creemos lo que no somos. Dios no nos debe nada, pero nos ha dado todo. ¿Tú comprendes que Pedro te enseña a enfrentar tus pruebas en sumisión a su soberanía y libre de toda rebeldía? ¿Has comprendido que la misericordia de Dios ha provocado en tu vida un cambio de condición? Ya no es la misma condición. El creyente que vive amargado en la vida, vive como un pobre siendo rico. Es como aquel viajero que iba en un barco y se dedicó en todo su viaje a vivir de una manera miserable. Iba al sótano y buscaba el desecho de las comidas y allí, escondido, comía, hasta que un día fue encontrado y abordado por una persona encargada de ese sector y le dijo: pero ¿por qué estás comiendo eso que es el desecho? ¿Y por qué no tengo que comer? Pero él le dijo: ¿tú tienes el ticket del viaje? Sí. En ese ticket está contemplado tu alimento de cada día. Anda al comedor.
Así vivimos. Cuando atravesamos la prueba como pobres, cuando somos herederos de la gloria. Esto es un cambio de condición. Tu condición ya no es la misma. En tu tiempo de prueba, ¿confías plenamente en que este Dios de misericordias y de toda consolación sabe por lo que estás pasando y tiene control sobre eso? ¿Lo sabes? ¿Confías realmente en que Dios tiene el control? ¿O dices, este no es el Dios de la Biblia? No, sí es el Dios de la Biblia. Es el Dios de Pablo. Y Pablo, siendo el apóstol del cual nos nutrimos, a pesar de todo lo que él pasó, confió en el Dios de la Biblia. Y él dice, yo estoy perseguido, pero no me siento desamparado. ¿Te aferras profundamente a Dios en el momento de la escasez? ¿Confías plenamente en Él? El tercer punto del sermón es la posesión de nuestra herencia. Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hacia eso nos conduce su misericordia. Nos hace poseedores de una herencia real. Pedro hace alusión al resultado de esta gran misericordia de Dios y muestra que por su causa y solo porque Él lo quiso, Él nos hizo renacer. Es una nueva vida. El punto es el siguiente: ¿por qué atravesamos las pruebas de la vida como que todavía estamos en la vieja vida? Estamos en la nueva vida. Todo lo que le ocurre a un miembro de la familia de Dios son cuestiones de la nueva vida. Eso les está diciendo Pedro. Ustedes están en la gracia de Dios. Son cuestiones de la nueva vida. Ay, pastor, pero mira lo que me pasa en la nueva vida. Son cuestiones de la nueva vida. Cada vez que el Señor te pasa por una prueba, forja de una manera mucho más clara la imagen de su Hijo en ti. Es por eso que Él dice, nos hizo renacer. Pedro les remarca que ellos forman parte de una familia, que es la familia de Dios, porque Él es quien les proveyó el nuevo nacimiento en el momento de la regeneración. Esto significa que Él nos hizo renacer. No pudimos nacer de nuevo nosotros mismos por nuestro esfuerzo. Es tal cual lo que el Señor le explicó a Nicodemo cuando le predicó. En San Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Él nos hizo renacer. Es exactamente lo mismo que enseña el apóstol Santiago en el capítulo 1 y versículo 18, cuando dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces es todo un lenguaje que nos indica que somos poseedores de una nueva condición. Hemos sido trasladados de la muerte a la vida y ahora ya nuestra vida es Cristo. Ahora ya nuestra vida es estar enfocados en lo eterno.
Y es por esto que Pedro los exhorta a descansar en el control soberano de Dios. Dios está teniendo un control soberano sobre las vidas de los suyos. Él nos hizo renacer, pero nos hizo renacer conectándonos a una esperanza viva. Nos ha sacado de la muerte espiritual, nos ha introducido en una nueva vida, y esa nueva vida es un camino diferente que se lo vive en confianza de su persona, confiando en Él. Tenemos una esperanza viva. El nuevo nacimiento nos conecta a una esperanza viva. La prueba no puede atravesarse fuera de esta esperanza viva. El cristiano que se siente derrotado y enterrado en una prueba es una persona desesperanzada, cuando en realidad al haber nacido de nuevo está conectado a una esperanza viva. Solo los creyentes en Jesús pueden disfrutar de una esperanza viva. Y es por esto que el mismo Pedro, en su segunda carta, se los vuelve a recalcar la importancia de la esperanza. Aférrense a la esperanza viva para atravesar las pruebas terrenales. Él les dice en 2 Pedro 3:13, y lo vamos a llegar a estudiar, nosotros, ¿quiénes? Los convertidos, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, a los cuales el Padre hizo nacer, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es exactamente la misma enseñanza que el apóstol Pablo les entrega a los filipenses, cuando él les dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es una vida llena de esperanza. Pero si tu visión está en el más acá, cuando la prueba toque alguna de las cuestiones a donde está anclado o arraigado tu corazón, es como que la vida se te cae a pedazos. ¿Por qué pasa eso? Simplemente porque no vivimos como Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven. Si lo que se ve no está más, pero vos estuviste mirando lo que no se ve, esto no te duele. Si tu mirada está en lo que se ve, cuando te falte lo que se ve, tu problema será con Dios. Pedro es claro cuando les dice: fuimos conectados a una esperanza viva. Es la esperanza de la gloria venidera. Solo los creyentes tenemos esta esperanza. Pablo decía: ¿sabe? Yo vivo para Cristo, por Cristo, y para mí la muerte es una ganancia. Sí, pastor, y mientras tanto, ahora que estoy en la vida y que me toca atravesar esta situación y esta dificultad, adora a Dios. Deja tu corazón anclado en la verdad de que tienes vida eterna. Mantente en la prueba, gozoso de saber que esta no es tu condición final y que el soberano Dios que te escogió y te hizo renacer tiene las circunstancias bajo control con un propósito que le glorifica. Pablo expresaba que al morir, la esperanza que tenía en su vida terrenal se haría una realidad. Cuando él entrara en la gloria y en la presencia de Dios y en la comunión plena y libre, ya sin obstáculos, con la Trinidad, con los ángeles santos y con los demás creyentes, esa era su ganancia. Y Pedro les enseña a los que estaban en la persecución que el recurso que Dios utiliza
para que los creyentes se apropien de esta esperanza viva y eterna, es el nuevo nacimiento. Solo la persona que ha nacido de nuevo puede tener esperanza. Solo para un creyente el sufrimiento no es la única opción, porque está la gloria. Pero el que no tiene a Cristo sabe que sufre hoy y sufrirá siempre. El creyente tiene esperanza de vida. Y Pedro los lleva a gozarse en que son justamente herederos de la gloria. ¿Y cómo actúa Dios de manera práctica? Dios es el Dios de toda consolación. Él no te deja solo en la prueba. Si Él permite la prueba, es porque se mostrará como el valiente al lado tuyo, ayudándote a atravesarla para que le glorifiques. No en vano el salmista dice: invócame en el día de la angustia. Yo te libraré, dice Dios, y tú me honrarás. El poder con el cual Dios demuestra que vamos a heredar la gloria es lo que Pedro le enseña después. Y les dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Señor mismo, cuando estaba enseñándole esta verdad a Marta, unos momentos antes de ir a resucitar a Lázaro, su amigo, por el cual él lloró, él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos muestra el poder para heredar esa herencia eterna. Así ocurrirá con nosotros. Pablo enseñó que así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también con Él. Y que si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Esto está diciéndoles Pedro para que entiendan que la herencia eterna está garantizada bajo el mismo poder con el cual Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Dicho de otra manera, tú tienes hoy una herencia eterna. Tú eres hoy poseedor de una herencia eterna. El nuevo nacimiento te ha conectado a una esperanza viva. Y en la medida en la que tú estés anclado de corazón a esa herencia eterna, será la medida en la que tú podrás atravesar piadosamente tu prueba terrenal. ¿Eres consciente de que eres una nueva criatura por voluntad de Dios y no por tus méritos? ¿Atraviesas tu prueba enfocado en que Dios te comunicó vida eterna para que vivas para su gloria, para Él? ¿O estás enfocado en tu comodidad emocional? Dime, mi amado hermano, ¿dónde está verdaderamente tu corazón en esta mañana? ¿Dónde está? ¿Está anclado en el reino? Eso es lo que el Señor le mostró a la gente. El Señor le mostró a la gente el reino futuro cuando Él lo vino a instituir y les dijo: volveré por segunda vez para establecerlo definitivamente, pero lo he venido a instituir. ¿Y cómo mostró Jesús la institución de ese reino que es nuestro reino?
Todo lo que él hizo en su pasaje terrenal fue apuntar a la gloria venidera y mostrar, cuando un enfermo era sanado, que allá no hay enfermedad. Y mostrar que cuando una tumba dejaba salir a un muerto, que allá no hay más muerte. Y mostrar, cuando sacó demonios de adentro de una persona, que él tiene poder y potestad sobre el enemigo de las almas. No hizo otra cosa más que mostrar el poder de la gloria venidera. Esta es la manera en la que debes atravesar la prueba hoy. Aferrado a la herencia eterna. Prácticamente postrado ante la gloria y majestad del Dios eterno, que quiere que tú pases por este tiempo de dolor. Porque su propósito es formarte en el descubrimiento de su persona, formarte como un hijo fiel, hacerte participante de los padecimientos de Jesús, asociarte al Hijo no solamente en las cuestiones lindas, asociarte al Hijo en su rendición y en su padecimiento, en su fidelidad al Padre. Pedro lo muestra más adelante. Este es el propósito de una prueba: hacernos parecer más a Jesús en su fidelidad al Padre. No te resistas. Atraviesa la prueba con piedad, aferrado a la herencia eterna. ¿Eres consciente de que eres una nueva criatura, no por voluntad de Dios ni por tus méritos? ¿Tienes gozo verdadero hoy por la esperanza de la vida eterna? ¿O es solamente algo que tú mencionas pero no disfrutas? Pablo entendía lo que nos enseña Pedro cuando dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. A ver, pero pastor, ¿son principios excluyentes? No, ese es el problema. No son principios excluyentes, van de la mano. Lo que Pedro está enseñando es lo que Pablo había entendido. ¿Cómo atraviesa Pablo la vida? Gozando la esperanza en el mismo instante en que sufre la tribulación. Y en ese mismo momento, él es constante en la oración. El problema es nuestro. Nosotros queremos una vida toda de gozo, nunca de prueba. Hermano, el equilibrio del propósito de Dios para los redimidos es: gózate en tu esperanza, en el mismo momento en el que padeces y sufres la tribulación, y nunca dejes de orar, adorar a Dios y orar a Él en el momento de la prueba. Lo maravilloso es que esta prueba nos lleva a parecernos a Jesús. Y el propósito que Pedro tiene en el final de la epístola es mostrar que los creyentes están atravesando todo un recorrido en la vida que tiene como propósito llevarlos a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Este es el propósito de la elección, es el propósito de la santificación. Y esto acaba de manera perfecta en la gloria venidera. Pero mi pregunta es: ¿todos los que están en el auditorio verdaderamente conocen a Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados, entendiendo que solo en Cristo hay perdón y vida eterna? ¿Estás dentro de la familia de Dios que heredará esa gloria? ¿O todavía estás a la vera del camino, en la puerta del reino, a una eternidad de distancia, en la cornisa de la perdición? El Padre en esta mañana te está mostrando
por su palabra que Jesucristo es el Redentor y que Él es el que cargó el pecado de todos los que creen en Él y los pagó en la cruz. En esta mañana te llama al arrepentimiento de tu pecado para que entres a formar parte de este reino, de esta familia que heredará esa gloria. Y si tú en esta mañana verdaderamente aún estás en tus pecados, en la rebeldía de tu corazón, ven a Jesús, arrepiéntete y tendrás la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú a través de esta carta nos enseñas cuál es tu propósito santo. Nos muestras de que estamos en la verdadera gracia de Dios, a pesar de que las circunstancias de la vida sean incómodas. Nos muestras de que nos llevas a padecer con el propósito de parecernos más a Jesús en sus sufrimientos. Nos enseñas su fidelidad al propósito del Padre. Nos muestras tu fidelidad en contenernos como tus hijos. Y lo que deseamos en esta mañana es postrarnos ante ti en adoración y atravesar las pruebas de una manera piadosa, adorándote a ti. Padre, te clamo que tú salves a pecadores en esta mañana, conforme tu voluntad. Señor, clamamos por la salvación de los que puedan estar en este lugar y no te tienen. Que tú en tu gracia los acerques a Cristo y les proveas arrepentimiento, fe y vida eterna. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.